que se lanzó desde el primer día después de Herat a recuperar su espacio natural sin complejos, siendo naturalmente la potencia regional de referencia. Después de estos dos eventos, acontecimientos de suma importancia, una a nivel internacional, que es la dimisión de Kohler, una a nivel regional, que es el nacimiento de Nueva Argelia, pues todo indicaba de que ya las reglas de juego se iban a romper y un nuevo escenario totalmente diferente se iba a abrir en el Sáhara Occidental. Y por eso las dos partes, el resultado inmediato de estos acontecimientos y el sentir de la presión de este escenario de endgame llevó a las dos partes implicadas en el conflicto, que son Marruecos de una parte y el Frente Polisario, a apresurarse a cubrir, o al menos intentar de cubrir los mayores déficits que tenían para afrontar esta nueva realidad. Para la fuerza ocupante, que es Marruecos, el mayor déficit era la legalidad internacional y el reconocimiento de sus pretensiones en el Sáhara Occidental. Este era el mayor hándicap, y por eso se lanzaron para hacer el intercambio con Trump y tomar la decisión totalmente o altamente arriesgada de normalizar con Israel a cambio de reconocimiento por parte de la administración americana de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Entonces, el hándicap legal, pues Marruecos lo quería cubrir con este reconocimiento por parte de Israel, a pesar de todo el riesgo que conlleva con ello la normalización con Israel, sobre todo sobre la opinión pública marroquí. Y para nosotros, el Frente Polisario, la otra parte, el déficit que teníamos era tener una incidencia práctica sobre el terreno, una presencia concreta, una acción concreta en el terreno, y por eso hemos aprovechado desde la primera ocasión que se nos presentó, que era la violación de Marruecos al alto a fuego en la zona de Guerguerat en noviembre de 2020. La hemos aprovechado para liberarse del alto a fuego después de esta vulneración, y tomar así la lucha armada de nuevo, a pesar, por supuesto, de todos los desafíos y los riesgos que conlleva pues retomar las armas en un contexto totalmente diferente. Con respecto a Marruecos, el hecho de normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, teniendo en cuenta su sociedad eminentemente islámica o islamizada y con una gran vocación solidaria con Palestina, fue una decisión muy arriesgada por parte de Rabat. Ahora empiezan a aflorar las fisuras en la clase política marroquí sobre este tema. La última declaración del presidente del gobierno marroquí, Al-Uthmani, que firmó el pacto, es el reflejo más nítido, y cito explícitamente su reciente declaración: me molestó firmar el acuerdo, no lo quería, el rey me obligó, no tenía otra opción que cumplir con la voluntad del rey. En cierto modo, también con esta presión del endgame, el rey tampoco tenía pocas opciones también al margen de tomar esta decisión, sobre todo para afrontar la presión de este nuevo escenario. Para nosotros, siendo conscientes, después de 30 años del alto al fuego y con los medios limitados que tenemos, estamos conscientes de la complejidad, pero también del desafío que supone lo que es retomar las armas, conscientes del nombre limitado de los combatientes que tenemos, pero también de los equipamientos, pero no nos quedaba más opción que tomar esta decisión. Primero, porque
el alto al fuego se ha convertido más o menos en un instrumento en manos de Marruecos para consolidar su ocupación. Yo me acuerdo de una intervención aún de uno de nuestros combatientes en el último congreso del Frente Polisario, cuando nos reprochaba como dirección del Polisario de que el alto al fuego pues ya nos estáis llamando a ser los guardias de la ocupación de nuestro propio país, que es más o menos esto es lo que quedaba del alto al fuego. Pero también a nivel de Nueva York ya veíamos que el proceso de resolución del conflicto se iba desviando de su curso original hacia el referendo de autodeterminación para ir en una dirección contraria a las aspiraciones del pueblo saharaui, pero también contraria a la legalidad internacional. Entonces no nos quedaba más remedio, a pesar de las complicaciones, y somos conscientes de esto, que retomar las armas. Se asegura ahora un cierto desgaste de la maquinaria de ocupación, tanto económica, pero también militar, y esto está claro, y estamos en ello determinados a seguir a pesar de las dificultades y a pesar de los drones marroquíes. Pero en este escenario más o menos de endgame totalmente nuevo, pero también muy radical para todos, me detengo un poco en un factor que supone quizás la mejor noticia en mayúsculas para el pueblo saharaui y sus solidarios, que es la vuelta de Argelia con fuerza sobre el eje geopolítico, regional y político. Una Argelia que no solo dispone de los instrumentos económicos, políticos y militares necesarios para su posicionamiento, sino también de la visión y la determinación para imponerse como la potencia referencia en la región. Además de lo anterior, y quizás también por parte de Argelia, al sentir esta presión del contexto actual, el apoyo a la lucha del pueblo Sáhara Occidental ya no se sitúa solamente en un tema multilateral para Argelia, sino un tema de lleno en el centro de la agenda bilateral con las otras potencias del mundo. Prueba de ello es que la nueva Argelia decidió de romper con una potencia europea como es España solo por el Sáhara Occidental. Y creo que pues es muy difícil imaginar que antes esto iba a ocurrir. Una Argelia desacomplejada, dispuesta a tomar toda decisión necesaria para defender el derecho internacional en el Sáhara Occidental, dispuesta incluso a arriesgar también, porque lo que está en juego es de importancia absoluta para todos los países de la región y del continente. No hay que olvidarse que Marruecos es el único país del mundo que no tiene ninguna de sus fronteras en las 4 direcciones formalmente ratificadas. En el norte pues tiene el conflicto con España por el tema de Ceuta y Melilla. En el este, en las fronteras al este con Argelia, el Parlamento marroquí todavía no ratificó las fronteras. En la parte oeste, la delimitación de aguas con Canarias, y en el sur ocupa el Sáhara Occidental, e incluso va más allá del Sáhara Occidental en la retórica para presentar pretensiones sobre Mauritania y otras partes. Concluyo en este apartado afirmando que según mi opinión, quizás después del fracaso de la ONU y la ruptura del alto al fuego, ahora gran parte del partido del endgame se jugará en la región, y que la solución, o al menos en grandes términos o rasgos, se decidirá a nivel de la región, y eso en función de la correlación de fuerzas entre los dos bloques, el bloque pro independencia y el bloque pro ocupación marroquí, y eso
nos interpela a todos a redoblar, sobre todo de la solidaridad, redoblar los esfuerzos para acompañar al pueblo saharaui en este tramo de su lucha, porque cualquier esfuerzo cuenta realmente en este sentido. El segundo apartado, en relación con la solidaridad europea en el contexto actual de la lucha, es como decía antes, un escenario particularmente especial, a la vez lleno de oportunidades, pero también de desafíos. En Europa podemos establecer, en términos generales, 3 categorías de países en su relación o su posicionamiento al respecto del Sáhara Occidental. La primera categoría es una categoría de minoría de países relativamente favorables con respecto al derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, que son el conjunto de los países nórdicos más Irlanda. Y luego la segunda categoría es la mayoría de los países la mayoría de los países europeos que son neutrales e incluso, yo diría, indiferentes al conflicto. Y luego viene la tercera categoría, que es la minoría también de países claramente alineadas con la posición marroquí e incluso hostiles a la causa del pueblo del Sáhara Occidental, como son España y Francia. Creo que en el contexto post-Trump, pero también post-Sánchez, el hecho de que la Unión Europea en su conjunto oficialmente aún expresa la posición de apoyo a la solución dentro de Naciones Unidas, sobre el derecho internacional, las negociaciones entre las partes, es algo que hay que celebrar, pero tampoco hay que bajar la guardia, porque lo que realmente está en juego es que la tercera categoría, que son los 2 países hostiles, llegan a contagiar la mayoría de los países neutrales e indiferentes y luego generar una dinámica muy negativa hacia nuestra causa, que puede tener un efecto sobre la posición común de la Unión Europea. Sobre todo que hay una gran tentación en Bruselas hacia la posición marroquí, por muchas razones, entre ellas el activismo y la presencia y las presiones que ejerce el lobby marroquí y los países amigos a Marruecos en este sentido. En cuanto a las oportunidades, que son muy numerosas, pero voy a centrarme solamente en lo que se presenta en la segunda categoría de países hostiles, Francia y España. Francia, ahora hemos visto el principio de una crisis que probablemente se alargará en el tiempo. Creemos que esto nos abre una brecha, pequeña o mediana o grande, depende de dónde se ve esto, pero tenemos la obligación de aprovechar esta brecha. Una crisis entre Marruecos y Francia existe hoy en día por muchas causas, y sabemos que Francia fue la parte responsable sobre el estancamiento del proceso y la parte responsable que venía alimentando la intransigencia de Marruecos todos estos años. Y el mínimo matiz que se expresa por parte de Francia en relación con el conflicto realmente tendrá su efecto. Creemos que el embajador de Francia se abstenga en la última reunión del Consejo de Seguridad en hacer uso de su derecho de explicación del voto, que realmente era una tradición. En cada voto del Consejo de Seguridad, el embajador de Francia iba a coger la palabra para defender la postura de Marruecos. Esta vez el embajador de Francia optó por no intervenir, y es otra indicación también que confirma que estamos en un problema de comunicación, al menos entre Rabat y Francia, donde tenemos la obligación, tanto el Polisario como los solidarios,
para trabajar esta brecha y tener la ambición de conquistar más espacio en este país. En lo que respecta a España, realmente lo del gobierno de España es un caso de libro, de cómo ir a apagar un incendio y acabar teniendo fuego por todo lado, después de la decisión del presidente del gobierno de España. Pero como dice el refrán español, no hay mal que por bien no venga. El revuelo que se formó como consecuencia del cambio sorprendente de la posición del presidente del gobierno de España en marzo de 2022 recolocó la cuestión del Sáhara Occidental en el centro de interés de la opinión pública española. Dio lugar a un rechazo masivo, mociones de apoyo al pueblo saharaui, manifestaciones y sobre todo una cobertura mediática sin precedentes. Se crearon todas las condiciones así para poder hacer una movilización masiva y reconquistar el terreno perdido, especialmente en cuanto a la solidaridad política. Actualmente lo que se nos exige a nivel de España es politizar más la solidaridad y humanitarizarla menos. Por otra parte, una de las grandes oportunidades que vislumbra de cara a 2023 es la próxima decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevista para el otoño del próximo año. Todo indica que la sentencia seguirá la jurisprudencia marcada por las históricas sentencias de 2016, 2018 y 2021. Por todo lo anterior, esta EUCOCO tiene la responsabilidad de prepararse para este día y no esperar hasta que la decisión se adopte. Para tal fin, se tendrá que acordar un plan de movilización ciudadana, cogiendo como ejemplo, entre otros, el BDS palestino, donde seamos capaces de trasladar a la ciudadanía europea el deber que tiene y la utilidad de defender el derecho europeo. Para llevar a cabo esta tarea tendremos que identificar también potenciales acciones judiciales, sin caer en la trampa de judicializar la lucha ni enfrentarnos al riesgo de retroceder en aquellos ámbitos ya consolidados, especialmente en el terreno legal, porque de ser así supondría un duro golpe para el pueblo saharaui. En cuanto al tercer apartado, el preúltimo, que es en relación con la información, tanto saharauis como solidarios somos conscientes de las carencias que tenemos si nos comparamos con el adversario, por las principales razones. Uno, la voluntad constante de las grandes potencias de silenciar el conflicto y la voz del pueblo saharaui. No es un conflicto olvidado, como se suele decir, forgotten conflict, sino silenciado, neglected intencionadamente. Segundo, por otra parte, los grandes medios de comunicación, como bien sabemos, obedecen políticas de estados, de lobbies y de centros de influencia. A este respecto, Marruecos y sus aliados son maestros de lobby y de corrupción. Teniendo presente lo anterior y considerando el hecho que uno de los mayores enemigos de nuestra causa es la ausencia de comunicación, se nos impone, por tanto, la obligación de poner en marcha una política de comunicación sirviéndonos especialmente de los medios alternativos y las redes sociales que están ganando actualmente mucho terreno en el panorama informativo global. Aún nos queda un gran recorrido, pero nos felicitamos por los avances registrados en este sentido. Y para concluir, tres conclusiones especiales. Ante el escenario expuesto, dos oportunidades organizativas se presentan a la hora de
formular la hoja de ruta que corresponde al escenario de Endgame que venía a explicar. La EUCOCO para los solidarios, la actual EUCOCO para los solidarios en diciembre de 2022 y el Congreso del Frente Polisario en enero del 2023 para los saharauis. Tanto en la EUCOCO como en el Congreso del Polisario, business as usual no es una opción a considerar. Acomodarse en el mismo ritmo y con la misma visión tendría consecuencias graves. Segundo, atravesamos, como hemos visto, un momento histórico crucial para la causa saharaui. Y puesto que estamos ahora en el mes de noviembre, un mes de diciembre, mes de noviembre y diciembre, que es un mes del fútbol, permítame hacer uso de la siguiente metáfora. Estamos jugando en tiempo de prórroga del partido de nuestra causa. Es cierto que estamos ganando, pero nada está decidido todavía. Hay que mantener la presión sobre el adversario, no se permite perder balones. Una sola jugada contraria nos puede condicionar el resultado. El espíritu de equipo y la disponibilidad por dejarse la piel en este tramo final son condiciones indispensables para mantener el marcador. Tercera conclusión, permítame por último saludar la presencia en esta conferencia de los camaradas de Argelia, de Timor-Leste, Namibia y Sudáfrica, representantes de pueblos que nos han trazado el camino a transitar y nos animan a seguir luchando con la certeza absoluta de que al final del túnel de la colonización necesariamente está la luz de la independencia, la luz de la libertad. Les deseo un fructífero trabajo en los talleres y muchos éxitos para nuestra edición, nuestra actual edición.